que, así que bueno, les doy la bienvenida a quienes están aquí presentes. Estaremos después recibiendo a los demás. Les voy a contar lo que vamos a hacer hoy y cómo va a funcionar la jornada. Ignacio, tienes la mano levantada, cuénteme. Sí, disculpe, profe, es que no puedo escribir porque voy manejando. Con Quería pedirle, cuidado. o sea, sí, quería pedirle autorización. Lo que pasa es que tengo una reunión de la red de maestros y me voy a ausentar durante una horita más o menos porque tengo que también estar conectado allá, ya, por si acaso. Perfecto. No te preocupes, Ignacio. Gracias. De nada. Les ruego, por favor, que si van camino a alguna parte en un vehículo, no quiero ser responsable de un accidente, así que no participen hasta que estén instalados y seguros, por favor. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a cerrar, vamos a cerrar el módulo. Así que esta es la última sesión que tienen conmigo. Luego van a tener con otros profesores y otras profesoras. Vamos a cerrar nuestro módulo de liderazgo pedagógico y comunidades de práctica y mejora escolar, para lo cual vamos a hacer una síntesis de los conocimientos más relevantes que hemos revisado durante estas semanas. Vamos a partir, como siempre, haciendo una reflexión sobre la reflexión, es decir, sobre nuestro taller reflexivo que hicimos la última sesión respecto de aquellos conocimientos que fueron co-construidos mediante diálogo entre ustedes mismos, que yo sintetizo acá. Y luego vamos a hacer la revisión conceptual del módulo en términos de los aspectos más relevantes, los téngase presente, aquellas cosas que me gustaría hacer hincapié, aunque suene majadero, de forma que se vayan claritos con cuáles son las ideas más importantes. Y por supuesto después el resto de la sesión va a ser designada para el trabajo grupal individual para la actividad sumativa de cierre. ¿Cómo vamos a funcionar en ese espacio? Por lo mismo no voy a poner break para tomarse cafecito, para ir al baño, qué sé yo, porque el trabajo, la mayor cantidad de tiempo lo vamos a emplear en terminar ese trabajo y ahí ustedes van a tener tiempo van a tener sus salas para trabajo grupal o individual y van a poder tomarse un café, ir al baño, qué sé yo, lo que necesiten. Yo voy a ir transitando por cada una de las salas, respondiendo preguntas dudas, etcétera, comentarios que ustedes me quieran hacer de su entrega para ir retroalimentando y vamos a estar cerrando. Pues yo les voy a estar avisando con Alejandro, les vamos a estar avisando cuando llegue el momento del cierre, si en el caso de que todos estén más o menos avanzados y ya vayamos dándonos cuenta que no es necesario, digamos, extendernos más, puede que terminemos un poco antes, porque hoy está considerado el horario con media hora más, ¿ya? Pero dependiendo cómo funcionemos. Eh, Eso, sí, Pablo, no te preocupes. Entonces, esa es la síntesis de lo que vamos a hacer hoy. Reflexión sobre la reflexión, ¿verdad? Perdón, revisión conceptual del módulo, más, y esto es importante, se me había olvidado. Hoy es importante que ustedes respondan una encuesta que va a aplicar Alejandro. Yo les voy a avisar cuando sea ese momento. Lo más probable es que ese momento sea antes de que nos vayamos al espacio de trabajo grupal. eh, y ahí vamos a ir conversando sobre esos aspectos. Entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. A ver, hay un mensaje en el chat. Perfecto. Entonces, primero que todo, darles las gracias porque están aquí nuevamente en esta última sesión ya, sesión número 7. Imagínense, 7 sesiones que llevamos hablando de liderazgo pedagógico, comunidades de práctica y mejora escolar, que no es menor, que es un tema transversal y sumamente importante para la mejora y el cambio educativo. En el marco de este diplomado que ustedes están tomando de desarrollo de competencias y capacidades de liderazgo directivo. En esta última sesión, como les decía, vamos a hacer una síntesis recapitulando ciertos temas que son fundamentales
Por supuesto, también vamos a hacer un proceso metacognitivo y la reflexión sobre la reflexión respecto de lo que hicimos la sesión anterior. Así vamos conectando los aprendizajes, los conocimientos, y luego vamos a aplicar una encuesta que es de cierre del módulo y finalmente vamos a dejar el espacio para que cada grupo o persona individual realice su trabajo final, lo termine para entregarlo hoy, y también yo voy a estar transitando por cada una de esas salas, porque ahí vamos a crear salas, eh, viendo cómo van avanzando, qué dudas tienen, respondiendo preguntas, etcétera. ¿Ya? Entonces la idea es que aprovechemos ese espacio lo mejor posible. Entonces, vamos a comenzar con lo de siempre, nuestro proceso metacognitivo, ¿verdad? Nuestro proceso de metaaprendizaje, donde vamos a recordar que la sesión pasada, donde vimos hartos temas súper importantes, una de las cosas en las que conversamos fue si ciertas creencias sobre la gestión del currículum, de los aprendizajes, estaban presentes o no en nuestras comunidades educativas. Por supuesto, ustedes hicieron una reflexión muy profunda, muy interesante, y yo hice una síntesis de eso. Esta vez mi síntesis no está tan hermosa como en otras ocasiones, pero sí tomé el ejemplo de ustedes mismos, de cuando aplican estas magias que yo les digo para hacer infografías o síntesis, y ya se las voy a mostrar. Obviamente que no me quedo tan buena como las que ustedes hacen, que tienen más experiencia, pero bueno, se intentó. Entonces, primera cosa, ustedes dijeron en el taller que en efecto siguen persistiendo ciertas creencias tradicionales sobre el currículum. Por ejemplo, la idea de pasar el contenido, de cubrir contenidos, ¿verdad? De pasar la planificación, que es una norma, que es una obligación, etcétera. Pero también reconocieron avances, dieron ejemplos bien interesantes de que las instituciones educativas y las comunidades donde ustedes se desempeñan, algunas están transitando hacia una comprensión más flexible, contextualizada y centrada en los aprendizajes. Es decir, hay luz al final del túnel, como se dice. Una de las primeras síntesis de lo que se dijo en el taller es la relacionada con identificar esta tensión que existe, ¿verdad? Esta tensión entre la idea de que el currículum habitualmente se trata de pasar la materia, eso de pasar la materia es muy antiguo, es como de cuando yo iba al colegio, se hace mucho tiempo, de cubrir contenidos o de cumplir con una planificación. Ya esta creencia todavía está arraigada en muchas comunidades educativas. Se refleja mucho en frases como voy atrasado con la unidad, no alcanzo a pasar todo el contenido. Estas son frases que ustedes mismos fueron diciendo. Yo lo sintetizo, por supuesto. Esto, ustedes también dijeron que creaba una presión en el profesorado respecto a que había que cubrir el currículum, que había que priorizar la cobertura del mismo currículum por sobre la comprensión profunda de estos contenidos, por sobre el desarrollo de habilidades, por sobre el aprendizaje efectivo de los y las estudiantes. Entonces, la primera reflexión que surgió de este taller fue, en efecto, que si bien todavía persisten ciertas creencias sobre el currículum, que son más bien tradicionales y que lamentablemente se reflejan en la práctica, poco a poco estamos mejorando, estamos avanzando en ese sentido. Les pido por favor que si no van a comentar, apaguen los micrófonos para que no se cree ruido innecesario. Entonces, otra de las síntesis importantes respecto de lo que se dijo en el taller sobre creencias, ustedes dijeron que el currículum continúa siendo percibido en muchos casos como una norma rígida u obligación administrativa. Es decir, currículum no tiene tanto sentido como debería tener para algunos profesores y algunas profesoras. Lo que por supuesto va a generar tensiones en la práctica, tensiones en el liderazgo, por supuesto, que tiene que movilizar esto hacia otro camino, hacia otra perspectiva. Sin embargo, ustedes también dijeron que esta tensión y esta percepción también responde a contextos donde los equipos directivos se enfocan mucho en cumplir la norma, en que se cubra la planificación, en que se logren resultados y
ese es su foco por sobre el acompañamiento pedagógico, que es precisamente hacia donde tenemos que transitar para que efectivamente existan prácticas que sean efectivas, es decir, no cambios que sean superficiales, sino que también sean profundos, igual como los aprendizajes profundos que estamos buscando en nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahora, una idea muy relevante que ustedes sacaron a la luz en la sesión anterior y que a mí me pareció importante señalar aquí, es que esta lógica no depende solo del profesorado, no depende de profesoras y profesores docentes, sino que en el fondo también está sostenida esta creencia desde ciertas culturas institucionales muy arraigadas y también desde ciertas formas de liderazgo. Entonces, por lo tanto, ahí hay una primera clave que tiene que tomar en cuenta el liderazgo para transitar hacia una visión del currículum un poco diferente, que propicie realmente un aprendizaje profundo. Tenemos que cambiar ciertas creencias y culturas que están muy arraigadas, y eso implica también, en el caso de directoras y directores, mirar aquello que están liderando, mirar sus propias prácticas, analizar el cambio que están dirigiendo y también ver cómo ellos cambian con ese cambio, porque finalmente ese cambio cultural no solamente va a ser para la comunidad, tiene que surgir también ese proceso desde los equipos directivos. Entonces ustedes que se están formando en herramientas de liderazgo o que ya lideran ciertas instituciones, tienen que considerar no solamente mirar la práctica del profesorado, no solamente mirar la práctica de los asistentes de la educación o los aprendizajes de los estudiantes, también tenemos que mirar nuestra práctica directiva, ver cuáles son las creencias que tenemos arraigadas sobre distintos aspectos, pero cuáles son nuestras creencias y nuestras teorías sobre el currículum. Y de acuerdo a eso vamos a poder mirar un poco de forma un poco más objetiva nuestro propio liderazgo. Esa reflexión sobre la práctica es clave. No puedo dirigir o conducir a mi comunidad hacia una reflexión sobre la práctica si yo no soy capaz de reflexionar sobre mi misma práctica. Eso es lo que les quiero transmitir. Ahora, ¿qué otra cosa dijeron ustedes en el taller? Dijeron que, por ejemplo, en este contexto donde está esta tensión entre la enseñanza, el cumplimiento, entre cubrir el currículum y lograr realmente que los estudiantes aprendan de forma significativa y profunda, esta tensión también se relaciona con aspectos como estos cumplimientos o presiones externas, las pruebas estandarizadas, los convenios de desempeño, los tiempos escolares que son limitados, las interrupciones de la jornada, la falta de reemplazos docentes, que no es menor hoy en día que tenemos bastantes licencias, y ustedes dijeron que todas estas prácticas refuerzan culturas centradas en la cobertura más que en el aprendizaje. Por lo tanto, ahí visualizamos una contradicción entre lo que necesita de verdad una institución educativa en el siglo XXI para que sus estudiantes aprendan de verdad y desarrollen un aprendizaje profundo, desarrollen ciertas capacidades, con aquellas exigencias externas que a veces llegan del sistema, y eso implica incoherencia en el mismo sistema. Es como un ruido en la Matrix. No sé si han visto esa película, un poco antigua, pero es como algo está fallando en la Matrix, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo lo que ustedes mencionaron, igual se reconocieron avances, dieron varios ejemplos al respecto y señalaron que en muchas de las escuelas o instituciones en las que ustedes están trabajando, se está comenzando poco a poco a promover una gestión curricular mucho más flexible, con el énfasis en el desarrollo de habilidades, de actitudes, de diversificación de estrategias de enseñanza, de estrategias de aprendizaje. También mencionaron las adecuaciones curriculares, la integración curricular entre distintas disciplinas, la contextualización, por ejemplo, del currículum, de acuerdo a las realidades de cada grupo de estudiantes. Entonces, a pesar de que continúan estas creencias más bien tradicionales, y se identifica en la práctica que hay ciertos avances, ¿ya? En especial, ustedes mencionaron que se valoraba mucho experiencias donde la flexibilidad curricular permite responder mejor a las necesidades reales del estudiantado. Para eso, tanto los profesores y profesoras como directores y directoras tienen que ser capaces de conocer, comprender y leer
el contexto, ser capaces de aplicar su creatividad cuando son capaces de comprender, de interrogar el entorno que están liderando, pensar sobre lo que está sucediendo a su alrededor. Una de las cosas importantes que ustedes mencionaron en la sesión pasada fue que la pandemia marcó un punto de inflexión, sobre todo en el tema de la gestión curricular, ya que surgió esta idea de la priorización curricular y que a ustedes les pareció que en general, digo que en general les pareció un buen camino porque permitió repensar cuáles eran los aprendizajes fundamentales que realmente debíamos trabajar, que el mundo no se caía si no pasábamos todo el currículum, si no cubríamos todos los objetivos de aprendizaje. Sin embargo, muchos de ustedes también indicaron que cuando se volvió a la normalidad después de la pandemia, inmediatamente el profesorado comenzó y también quizás ciertos equipos directivos, a buscar mecanismos para nuevamente pasar todo el currículum. Entonces se pierde esa reflexión respecto de la priorización, del énfasis, de ser capaces de identificar cuáles son los aprendizajes fundamentales. En ese contexto también conversamos sobre que existía la priorización curricular y la nuclearización curricular y otras propuestas, y yo me comprometí a compartirles material sobre eso, pero creo que no lo subí a la plataforma, así que hoy día lo voy a hacer. En que estoy viejita se me van las ideas. Entonces, ¿qué otra idea surgió en la sesión pasada? Para los que están ingresando recién, les comento que estamos haciendo una reflexión sobre la reflexión, una síntesis respecto de lo que ustedes dijeron en el taller pasado, que en esta sesión vamos luego a hacer una síntesis también de contenidos esenciales que vimos durante el módulo y finalmente vamos a tener un espacio mucho más grande que en otras sesiones para que ustedes puedan trabajar en terminar su trabajo. Yo voy a estar pasando por las salas para que poder retroalimentarlos y apoyarlos en ese proceso de cierre. Pero antes de pasar a esas salas, vamos a aplicar una encuesta que Alejandro va a aplicar, que es importante que estén la mayoría presentes, por eso lo vamos a hacer en ese momento. Y por eso mismo no va a haber imagen de tecito con completito de, de pausa, porque en el momento en que ustedes tengan tiempo para hacer su trabajo, van a poder, digamos, hacer ese tipo de cosas. Se pueden tomar un tecito, comerse algo, no hay problema. Mientras avancen, no hay problema, para que aprovechemos el tiempo y respetemos ese tiempo protegido. ¿Qué otra idea central surgió en la sesión anterior? Primero, de que existe la necesidad de avanzar desde una cultura de la cobertura hacia una cultura del aprendizaje profundo, contextualizado y significativo. Aquí también surgió la idea fundamental de que el liderazgo pedagógico tenía un rol clave, ¿ya? En generar confianza relacional y profesional con los docentes, en distribuir el liderazgo, en acompañar de forma afectiva incluso, en fomentar el trabajo colaborativo, en establecer mejores condiciones laborales o asegurarlas o velar por ellas, también en una comprensión sobre la flexibilidad curricular, lo que no significa eliminar aprendizajes relevantes, sino que tomar decisiones pedagógicas conscientes, contextualizadas y que respondan también a las necesidades del estudiantado, a las necesidades de aprendizaje, de desarrollo, del nivel en el que están, etcétera. Sintetizando respecto de la sesión anterior, en este proceso de reflexión sobre la reflexión metacognitiva, podemos decir, de acuerdo a lo que ustedes mismos dijeron, que las creencias tradicionales sobre el currículum siguen presentes en nuestras comunidades educativas, pero existe una luz y una conciencia creciente sobre la necesidad de que tenemos que transformarlas. No solamente porque lo dice la evidencia o porque lo dice el ministerio, sino también porque nosotros nos vamos dando cuenta de que ciertas creencias y ciertas prácticas ya no están siendo efectivas para el aprendizaje. Quizás en algún momento lo fue, o creíamos que lo era y en realidad estábamos produciendo aprendizajes superficiales que lo único que hacían era responder ante un examen. Hoy en día eso no es suficiente, necesitamos construir aprendizajes para toda la vida. Por lo tanto, el desafío que se planteó en la sesión anterior está en no solo modificar prácticas, sino que también cambiar creencias y culturas institucionales que están detrás de las prácticas, que en el fondo sustentan nuestras teorías de acción,
nuestras teorías subjetivas sobre aquello que hacemos, sobre cómo nos comportamos, sobre lo que creemos, sobre lo que hacemos. Imagínense, a ese nivel de meta-análisis, metacomprensión. Y en el fondo, este proceso de cambio de creencias va a permitir también a una mayor calidad educativa, más allá de la cobertura curricular, nos va a permitir desarrollar un currículo mucho más contextualizado, más vivo, más flexible y centrado en los aprendizajes, y sobre todo en aprendizajes que sean reales. Y para eso tenemos que lograr que toda la comunidad educativa comprenda esto. No basta con que lo comprenda yo, con que lo comprendas tú, lo tenemos que comprender todos. Y como les decía, hice la magia que ustedes hacen siempre en los talleres. Metí toda esta síntesis de lo que ustedes dijeron a esta aplicación que ustedes mismos me recomendaron, Notebook LM, y salió esto. Esto se los voy a compartir ya porque aquí se ve muy chiquitito. No lo vamos a leer porque en el fondo es la síntesis de lo que conversamos, pero miren qué bonitas ideas salen cuando pensamos todos juntos. No, no es menor. Entonces, ¿qué aprendimos en nuestro módulo de liderazgo pedagógico, comunidades de práctica y mejora? Porque finalmente todo está relacionado. Parece ser que son muchos temas que no tienen uno que ver con otro, pero no, están efectivamente todos relacionados. ¿Cuáles son los aprendizajes, las proyecciones y los desafíos para ustedes sobre todo? Primero, recordar que el liderazgo pedagógico no se reduce a una gestión administrativa del currículum, ¿ya? Ni de que los profesores cumplan con lo que tienen que hacer. Aquí ya es algo más profundo, tiene que ver con movilizar capacidades colectivas en pos de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje, y que eso implica desarrollar ciertas capacidades de liderazgo y también ciertas capacidades pedagógicas en el profesorado. Ahora, ¿cómo puede el liderazgo pedagógico, ya, este liderazgo del que tanto hemos hablado todas estas semanas, yo espero que se vayan expertos en liderazgo pedagógico, más todas las lecturas que han tenido que hacer, puede generar mejores aprendizajes? Y también mi pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿cómo este liderazgo pedagógico puede mejorar y otorgar mayor equidad en la educación? Les dejo esa pregunta para que la vayan reflexionando. ¿Cómo este liderar pedagógicamente puede producir mayor equidad en nuestro sistema educativo? Una de las cosas fundamentales que estuvimos hablando en las sesiones anteriores fue que este liderazgo pedagógico tenía que movilizar, por un lado, el desarrollo profesional docente y por otro lado, los aprendizajes de los estudiantes, que venía un poco de este estudio de Vivian Robinson, ¿se acuerdan? Entonces, dijimos que el desarrollo profesional docente tenía dos grandes pilares. Uno de ellos es el trabajo colaborativo y otro es la retroalimentación. El trabajo colaborativo, asimismo, va a estar muy asociado a estrategias de liderazgo distribuido, ¿ya? Donde vamos a distribuir distintas funciones de liderazgo en relación a las capacidades de los miembros de la organización. Lo que no quita responsabilidad al equipo, a la directora o al director, eso siempre lo digo, para que no se confundan. No es delegar, es distribuir, que es diferente. Este trabajo colaborativo a su vez nos va a permitir crear instancias, por ejemplo, como las comunidades profesionales de aprendizaje, donde va a ocurrir este proceso de desarrollo profesional docente situado en colaboración entre los mismos profesionales, compartiendo experiencias, aprendizajes, prácticas, y también creando y generando ciertos espacios de nuevos aprendizajes, donde dijimos que el rol de liderazgo tenía que estar ahí presente, modelando, participando, estando en la construcción de lo que van a aprender los profesores. Siempre implicado, 100% implicado. Proceso de retroalimentación también, como pilar de desarrollo profesional docente, dijimos que era clave para el desarrollo de los profesores y profesoras, pero también profesoras y profesores tenían que retroalimentar los aprendizajes de sus estudiantes en distintos niveles. Eso lo dijimos la semana pasada. ¿Para qué? Para propiciar el aprendizaje profundo. Finalmente, si mejoramos el desarrollo profesional docente de los profesorados a través de estos pilares y distintas estrategias,
se mejora la enseñanza y debiese mejorarse también las prácticas para lograr aprendizajes profundos, entendiendo ya todo lo que hemos conversado anteriormente, lo que implica un aprendizaje profundo, cómo se ve el aprendizaje profundo. Eso es muy importante. Eh, entonces, ¿el liderazgo impacta? ¿Impacta en la equidad educativa? Sí, influye bastante. ¿Cómo impactan los aprendizajes? Primero que todo, y esto ya lo hemos dicho bastante, pero es importante no olvidarlo, por eso les dije que hoy iba a ser un poco majadera, en la motivación del profesorado, en las condiciones de trabajo, el desarrollo de capacidades profesionales y, por supuesto, en la mejora escolar. Entonces, ¿qué claves son importantes acá? Que el desarrollo profesional docente finalmente logre la mejora educativa a través de una mejor enseñanza para lograr mejores aprendizajes. Entonces, el liderazgo pedagógico. ¿Cuáles son las claves del liderazgo pedagógico, verdad? La primera es que pone el foco en la enseñanza y el aprendizaje. Eso no lo podemos olvidar. No es solo en la enseñanza, también es en el aprendizaje. ¿Cómo? Acompañando las prácticas docentes, generando instancias de reflexión sobre la práctica, articulando la mejora institucional, es decir, no vamos a enfocarnos solamente en la gestión curricular, sino que también en cómo eso se conecta con otros aspectos de las distintas dimensiones de gestión. Articula en el fondo todos estos aspectos y, por supuesto, proporciona retroalimentación y promueve colaboración en la institución educativa. ¿Qué referentes tenemos en nuestro sistema educativo? Por si se nos olvida todo lo que hemos aprendido en el módulo, el marco para la buena dirección y liderazgo escolar, que nos dice cuáles son las mejores prácticas en la dimensión de liderar la enseñanza y el aprendizaje. No me acuerdo bien exactamente el nombre, pero es más o menos eso. Los estándares indicativos de desempeño también en su dimensión de gestión curricular, de gestión pedagógica, perdón, y su subdimensión de gestión curricular, junto con las otras subdimensiones de gestión pedagógica, y por supuesto el marco para la buena enseñanza, si se fijan ahí me equivoqué en una letra, pero lo voy a corregir, y los estándares de la profesión docente. Entonces, tenemos claridad de lo que significa la enseñanza, los procesos de aprendizaje y cómo liderarlos. Y para eso tenemos esas herramientas por si la mente es frágil y se nos olvidan algunas cosas. Entonces, aquí la clave está en liderazgo más aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que mientras más cerca esté el liderazgo de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje, el impacto va a ser mayor en los resultados de los estudiantes. Es decir, ahí donde más se necesita. Existe amplia evidencia, y esto ya se los había comentado anteriormente, de que en contextos de alta vulnerabilidad el liderazgo va a ser aún más efectivo, porque es específicamente en los contextos de mayor vulnerabilidad donde más se necesita un buen liderazgo. Que me imagino que muchos de los contextos en los que ustedes se desempeñan son contextos donde más se necesita un buen liderazgo. Por lo tanto, para lograr eso, clave mantener un adecuado y un potente desarrollo profesional docente a través de nuestros pilares de trabajo colaborativo y estrategias de retroalimentación. Ahora, sintetizando y recordando, ¿qué es lo que permiten estos dos pilares? En el caso de la retroalimentación, que ustedes dijeron bastante que tenía que ser consensuada, que tenía que ser conocida por todos, que ojalá participativa y diseñada por toda la comunidad, cosa de que el profesorado sienta que está participando en un proceso de observación y de aprendizaje y de acompañamiento y no en un proceso de supervisión punitiva, es decir, el profesor tiene que saber qué es lo que le van a mirar en su clase. Y esta retroalimentación, ¿qué es lo que permite? Permite una mejora basada en evidencia, es decir, no hablamos en el aire, hablamos sobre lo que se ha observado. Segundo, permite ajustar prácticas sobre la marcha en base a lo que podemos observar y retroalimentar. También permite reflexión pedagógica sobre nuestra práctica. No es una reflexión sobre características personales, sino sobre aquello que hacemos en un ámbito profesional. Y permite también la coherencia entre políticas y prácticas educativas. Por lo tanto, quien dirige una institución educativa tiene que sí o sí conocer las normativas y las leyes que rigen el sistema educativo donde está liderando. En el caso del
trabajo colaborativo, en el caso del trabajo colaborativo, que está muy asociado a prácticas, perdón, de liderazgo distribuido, va a permitir una visión compartida, ya que el liderazgo promueve una visión compartida respecto de la enseñanza, respecto del aprendizaje. Va a permitir una construcción de capacidades colectivas, no solamente capacidades de cada profesora o de cada profesor, sino de capacidades que están en beneficio de toda la comunidad, sobre todo de los estudiantes. Va a permitir coherencia pedagógica, es decir, aquello que nosotros planteamos en nuestro PI, en nuestro proyecto curricular institucional y en nuestras planificaciones, va a estar íntimamente relacionado con aquello que ocurre en el aula o en los espacios de aprendizaje. Y finalmente también va a permitir lo que les decía anteriormente, la conformación de comunidades de aprendizaje profesional. Otro de los aspectos que me gustaría sintetizar con ustedes es cuando hablamos de lo que requería el profesorado para tener una mejor enseñanza desde los distintos niveles del sistema. Y ahí fue donde ustedes dijeron que del nivel macro, es decir, del Estado, requerían políticas coherentes, estabilidad, formación y adecuadas condiciones laborales. Del nivel intermedio, este nivel donde están los sostenedores, los municipios, las corporaciones, etcétera, aquellos que administran y lideran establecimientos educacionales, ustedes dijeron que se requería acompañamiento, apoyo técnico y articulación territorial. Y finalmente, en el nivel micro, ustedes dijeron que, es decir, del equipo directivo, directora, director y su equipo, liderazgo pedagógico, por supuesto, un clima de confianza profesional, trabajo colaborativo y retroalimentación efectiva. Es decir, todo lo que hemos estado conversando hasta la fecha. Finalmente, otro de los aspectos que conversamos fue, por supuesto, sobre el aprendizaje profundo y que había que convivir por ahora con dos modelos en tensión, que son estas creencias relacionadas y prácticas con el aprendizaje tradicional y el aprendizaje profundo, y que finalmente teníamos que promover el desarrollo de ciertas habilidades dentro de nuestra planificación y también desde nuestro liderazgo para que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, realicen metacognición, colaboren, resuelvan problemas, tengan conciencia ciudadana, sepan comunicarse, entre otras capacidades que son fundamentales, estas famosas 6C que comentamos en sesiones anteriores. ¿Qué falta para lograr un aprendizaje profundo? Ustedes dijeron en nuestras conversaciones, en nuestras tardes de conversación, que faltaba mayor acompañamiento docente para un aprendizaje profundo, que faltaba un liderazgo pedagógico fuerte, que había que lograr un cambio cultural. También dijeron que había que propiciar un fuerte trabajo interdisciplinario, que debíamos superar el foco sobre la cobertura, que es lo que habíamos estado hablando en la sesión pasada y ahora, y que por supuesto teníamos que establecer esta creencia, cultura, noción y práctica de que el docente es un mediador del aprendizaje de los estudiantes. Ahora, la pregunta es, ¿el liderazgo debe estar al servicio del núcleo pedagógico? En efecto, es así como lo conversamos y es así como tiene que ser. La mejora escolar no ocurre solo por normas o estructuras, ocurre cuando existe un liderazgo pedagógico, ocurre cuando se desarrollan las capacidades profesionales de los docentes, ocurre cuando se construyen y se propician comunidades profesionales de aprendizaje, ocurre cuando se promueve la reflexión y por supuesto cuando el foco está en el aprendizaje de los estudiantes. Y para eso tenemos que buscar respuestas respecto de qué tipo de liderazgo necesitamos hoy en nuestras escuelas para generar aprendizajes profundos y más justicia educativa, es decir, un sistema más equitativo. También, ¿qué cambios concretos podemos impulsar desde nuestros espacios de liderazgo? Otra de las preguntas que debiéramos responder. Y con respecto a esto de que si el liderazgo pedagógico promueve o no promueve equidad, que es lo que les preguntaba anteriormente, tiene mucho que ver con el hecho de que si logramos que todos y todas las y los estudiantes logren aprendizajes de calidad, vamos a estar ayudando a que las diferencias que existen entre nuestros estudiantes se empiecen a reducir, a cortar brechas que lo que hacen es, digamos, perpetuar
inequidades e injusticias, sobre todo en los contextos más vulnerables. Es ahí donde necesitamos a los mejores profesores, es ahí donde necesitamos a las mejores directoras y a los mejores directores. Em, entonces, quiero que conversemos sobre estas dos preguntas, pero antes de eso, le voy a pedir a Alejandro que aplique la encuesta, porque creo que estamos más o menos en una cantidad suficiente para contestar estas preguntas y reflexionar en torno a ellas. Alejandro, ¿tú podrías, por favor, compartir la encuesta con aquí las chicas y los chicos? Si se fijan ahí en el chat, Alejandro dejó un enlace para que lo respondan. Vamos a dar unos minutitos para que puedan responder esto y seguimos con la sesión. Seguir con la sesión. Para aquellos que ingresaron más tarde, porque he visto que ha aumentado el número de personas en el chat, en el chat hay un enlace que dejó Alejandro para responder una encuesta para la cual dimos unos minutos, que es parte del cierre del módulo. En esta sesión además estamos haciendo una síntesis, por supuesto, de la reflexión que hicimos en la última sesión, en el taller sobre gestión del currículum y sobre creencias sobre el currículum en la actualidad en nuestros establecimientos educativos. Y también estamos haciendo una síntesis, bueno, ya estamos casi terminando esa síntesis respecto de aquellos aprendizajes que más relevantes de lo que vimos durante toda durante todo el módulo, perdón. Entonces les estaba haciendo estas preguntas para abrir un poco la conversación. Después de esta conversación, vamos a tener nuestro espacio protegido para que terminen su trabajo grupal o individual, como sea que lo hayan definido en un inicio. Eh, Entiendo que la mayoría lo hace grupal, pero la idea es que ocupen ese espacio protegido para terminar su trabajo que se entrega hoy. Yo voy a estar pasando por las salas para ir acompañando ese proceso, respondiendo dudas, preguntas, etcétera. Con eso vamos a cerrar la sesión del día de hoy, que es un poquito más larga, precisamente para que tengan ese tiempo extra. Les dejo estas dos preguntas para que las lean y luego libremente vayan levantando la mano y empecemos a conversar un poco sobre ello. Marcelo, Hola, profe. Sí, antes de estas preguntas quería hacer una consulta. Lo que pasa es que dígame. en el módulo uno tuvimos que subir el trabajo solo una persona del grupo y como iban anotados los nombres, era válido. Pero en el módulo Ya, 2 cada uno tuvo que subir el trabajo. Entonces no sé en el ya. módulo 3 cómo va a ser el sistema. Yo prefiero que todos lo suban, Ya, ¿ya? Para que ok. no tengamos confusiones, por supuesto que no olvidar poner el nombre de todos los integrantes en la portada. Ya, Entonces yo obviamente voy a revisar uno y después les envío la retroalimentación a cada uno por separado con la calificación. ya, profe, muchas gracias. Eso, no hay problema, Marcelo, de nada. Entonces, les dejo estas preguntas para que conversemos un ratito, ¿ya? Último día que me van a ver, así que última oportunidad para que conversemos. Bueno, quién sabe si nos encontramos ahí en algún momento. Primera pregunta, ¿qué tipo de liderazgo necesitan hoy nuestras escuelas para generar aprendizajes profundos y más justicia educativa, más equidad, lo que estábamos conversando antes? ¿Y qué cambios concretos podemos impulsar desde nuestros propios espacios de liderazgo? Dejo abierta la palabra para que podamos conversar un poco. No se amontonen, sí. Ahora, si quieren comentar otra cosa, no hay problema. Hay que digerir la pregunta, profe, hay que digerir la pregunta.
Carolina, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. No tengo la cámara porque no sé qué pasó que no funciona, no está funcionando la cámara. Por eso no la Yo veo puedo. que estás en otra parte del universo, entonces como lógico Sí, que no no, funcione la estoy, cámara. no me puedo ver yo. Sí puedo colocar algo de fondo, pero no me veo yo. No, se va Ya, negro. No sé qué pasa. no, no te preocupes. Ya, profe, de acuerdo a la pregunta, en mi establecimiento Ujú. lo que necesitamos es un liderazgo en este momento pedagógico. Eh, un clima de altas expectativas, eh, que se use mejora continua. La verdad es que, bueno, lamentablemente hay hartas falencias en mi liceo y si bien es cierto, trabajamos bastante, tratamos de trabajar bastante con los colegas, el trabajo colaborativo. Eh, y nuestra dirección, de cierta manera, al principio se acercaba bastante al, a un liderazgo, eh, no sé si social era cuando, servicial, ya, pero no ha dado resultado ese liderazgo. Eh, Hay muchas cosas que mejorar, si bien es cierto, se está tratando de poder trabajar en esto y de No sé si soy yo, pero no escucho, dejé de escucharte, Carolina. que se dan unas instrucciones y luego se cambian, entonces como, y se cambia de profesores, hay mucho paso de profesores por un tiempo, después otro, también el liceo tuvo varios cambios de directores en un año, 5, entonces eso ha provocado también que todo no vaya bien. Entonces, como que se está volviendo a retomar, pero yo creo que empezando desde un liderazgo pedagógico, podríamos ir llegando al servicial, que es lo que en este minuto pretende la dirección en este momento. Yo creo que hay que hacer ese trans. No te escucho, Carolina. Podamos trabajar todos más unidos. Muchas gracias, Carolina. Se entrecortó un par de veces, pero se comprendió la idea de lo que querías transmitir. ¿Alguien que quiera complementar lo que dijo su compañera o decir otra cosa? Marcelo. Sí, yo creo que claramente, así como dice Carolina, se requiere en primera instancia un liderazgo pedagógico que esté centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Hay que, o por lo menos en nuestra realidad, hay que poner el foco ahí en el aula, pero también en el acompañamiento que se le haga a los profesores, a los docentes, que muchas veces acá le reclaman un poquito al equipo de gestiones que no hay tanto acompañamiento, ¿ya? Y por otro lado, los que estamos en el equipo de gestión quisiéramos acompañar más, pero es tanta el papeleo, digamos, la burocracia y la cantidad de informes que hay que hacer, que el trabajo administrativo, que a veces quisiéramos acompañar más a los colegas y no se puede. Pero también, por otro lado, creo que es importante el liderazgo distribuido para que los directores también comiencen a confiar tanto en sus equipos de gestión, en los diferentes coordinadores que hay, y que a su vez también existan estas comunidades de aprendizaje profesional.
donde se fomente una cultura donde los adultos también aprendan unos de otros, pues. Ya vamos aprendiendo, digamos, entre todos. Pero también creo que es necesario un liderazgo transformacional donde se den, o no sé, pues se tengan altas expectativas de todos los estudiantes en como foco principal, pero también en los docentes. Y obviamente todo lo que va de atrás, por la inclusión, también crear ojalá el sentido de pertenencia con los estudiantes, que hoy en día, por ejemplo, en el contexto nuestro, en lo emblemático, vemos que no hay tanta sentido de pertenencia porque van rotando muchos estudiantes. Entonces están un año en el Instituto Nacional, luego están el otro año en el Liceo de Aplicación, el otro año están en el IMBA y así van rotando y no pasa lo que, no sé, pasaba antiguamente. Yo también soy exalumno de este liceo y estuve desde séptimo hasta cuarto medio, entonces uno tiene ese sentido de pertenencia. Pero yo creo que principalmente esa combinación de liderazgos, pero obviamente poniendo el foco en lo pedagógico porque eso es lo que nos interesa. Muchas Eso, gracias, profe. Marcelo. ¿En qué colegio trabajas? Yo trabajo en el Liceo de Aplicación, Santiago Centro. Perfecto. Yo estudié en el Liceo 1, que es como el mismo tipo Sí, de colegio, estamos solo que cerquita. para chicas. Bueno, ahora ya no, pero en fin, sí entiendo perfecto lo que mencionas. Pablo en el chat también dio su opinión. Muchas gracias, Marcelo. Dice Pablo, yo creo que un cambio que podría ser significativo es mantener a los profesores en el tiempo, ya que así serían testigos de las trayectorias de los estudiantes y así generar vínculos en la comunidad educativa. Y estoy en un espacio con... Ah, ya, puso que estaba en un espacio con Río, por eso no podía hablar. Mira, eso es ampliamente discutido, el tema de si los profesores deben cambiar o no, si deben acompañar cierto periodo a los estudiantes durante todo el proceso, durante varios años. Hay distintos argumentos a favor y en contra. Eso igual está, no sé si quieren conversarlo ahora, pero en fin. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dice Pablo, lo que ha dicho Marcelo, lo que dijo Carolina? Fernando, tenías cara de opinión. Sí, gracias, profe. O sea, me parece que Marcelo, Carolina lo mencionaron y ha sido como un elemento permanente a lo largo del módulo la idea del aprendizaje en el centro, pero hay una cuestión contextual como que me gusta tensionarlo desde ahí respecto de la construcción identitaria del rol docente en la escuela que está centrado como en un rol reproductor y no en un agente profesional reflexivo, eh, que es propio a lo mejor como del fenómeno que también conversábamos la semana pasada en torno a la formación de pregrado, a la endoprivatización, que tal vez no hemos profundizado mucho en eso. Ahí yo creo que nuestro rol tal vez de liderazgo eh, como agentes motivadores pasa mucho por la retroalimentación del trabajo colaborativo, la retroalimentación que profundiza también, valga la redundancia, en esta idea de aprendizaje profundo que estuvimos abordando en función eh, de la triada en el aula, en el aprendizaje. Y me parece importante como para que esta instancia se dé en función de de la justicia educativa como, y este trabajo con los profesores que no se traduzca solo como a partir de las creencias que pueden estar ya instaladas en una idea como de que solo buscan como menospreciar mi trabajo o solo buscan como una fiscalización permanente de qué es lo que estoy haciendo y lo que no, una cultura de confianza que esté basada en decisiones con evidencia en mano. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante lo que planteas sobre cuál es el rol del docente, este rol reproductivo versus rol de agente profesional reflexivo. Yo creo que nos falta trabajar bastante ese último aspecto en nuestro profesorado, tanto desde el pregrado como desde el contexto, pero también juega en contra el contexto que siempre está apremiando al docente. Entonces, es un tema súper complejo. Daniel, Buenas tardes. buenas Eh, tardes. lo que en algún momento mencioné es algo
como que las escuelas pasamos por periodos en los cuales hay que identificar que tal vez el tipo de liderazgo en determinado momento también tiene relación con ciertos contextos a nivel nacional, a nivel de zona o del propio desarrollo, tal vez de los convenios colectivos de los directores, ya, por diferentes ámbitos, de la etapa del PME, de la etapa del PI, tal vez, desde esos factores, yo creo que los liderazgos necesitan también tener cierto dinamismo. No concibo un liderazgo constante en el tiempo, y por lo tanto, para poder lograr los elementos básicos de justicia educativa, lo importante es reducir brechas, y para eso yo necesito eh, tener claridad del contexto en el que estoy y cómo la comunidad va variando. Y obviamente va a depender también el tipo de colegio. Yo trabajo particularmente en uno de media, particularmente, y no recibimos de diferentes colegios de las escuelas básicas de la comuna, y desde ahí nos vamos dando cuenta de diferentes realidades. Entonces, llegar al liderazgo pedagógico, centrado en el aprendizaje profundo, ya creo que tiene relación como tal vez una etapa meta, ¿ya? Y creo que en una etapa previa siempre tiene que estar la justicia educativa. Por lo tanto, este liderazgo desde mi perspectiva, tiene que transitar, ¿bien? Y tener el dinamismo adecuado en determinados momentos que vive el contexto social. Muchas gracias, Daniel. Estaba muda. Yo siempre pongo en la discusión el tema de la justicia educativa porque es algo en lo que estoy trabajando en mi investigación. Em, y es importante saber que en este caso, cuando nos referimos a justicia educativa, nos estamos refiriendo a esta justicia en el ámbito educativo formal, donde nuestros estudiantes viven una serie de injusticias estructurales y que de una u otra manera el profesorado y el equipo directivo, etcétera, tienen cierta responsabilidad en entregar una educación que ayude a minimizar esas brechas que existen, que es un poco también lo que mencionaba Daniel. Oscar tiene la mano levantada. Sí, hola, profe. Estaba escuchando a mis compañeros y, bueno, concuerdo con algunas cosas y, a ver, me pasa que hoy mi escuela donde estoy actualmente es una escuela que estaba sin liderazgo, sin director, hace muchos años, hace varios años en realidad, casi tres, y me doy cuenta que en este periodo, porque estoy como en un periodo de diagnóstico, de conocer a la gente con la que estoy trabajando, de ir viendo las capacidades que tienen, de ir determinando, asignar ciertas responsabilidades también. Es un proceso lento y efectivamente es porque los profesores tienen mucha desconfianza. ¿Ya? Entonces, mi trabajo está focalizado en ir generando confianza con ellos, en ir entrevistándome constantemente con ellos, destacando lo positivo que he ido viendo y lo que va construyendo también al estudiante que queremos formar. Entonces, creo que el liderazgo tiene que estar en eso, en acompañar, en la cercanía, en la confianza, en ir resaltando cosas que de repente están apagadas y que uno las logra ver. Y cuando uno le dice al profe, mira, ¿sabes qué? Esto está súper bien, creo que tienes un tremendo potencial en esto, la gente empieza a despertar. Y es lo que me ha estado pasando a mí. Eh, entonces, también se ha sentido un poco mi presencia como director en la escuela. Eh, Estoy recién, tengo que decirlo, porque partí en marzo, pero en definitiva siento que también hay una necesidad del profesor de un liderazgo, de alguien que los oriente, de alguien que los acompañe, y es lo que me han hecho ver, porque me lo han dicho directamente, así como que su presencia nos ha ayudado, estamos contentos con su trabajo, creemos que era lo que necesitamos.
Y también siento que uno tiene que ir buscando los espacios para conversar, para dialogar, para reflexionar de lo que está pasando en la sala de clase y de cómo los estudiantes de alguna manera están recibiendo lo que estamos enseñando. Eh, y eso, ese es mi diálogo de hoy. Esa es mi reflexión con los profesores en las horas de consejo. eh, Analizar lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo estoy haciendo, darle sentido a muchas cosas que de repente también los profes con años de trabajo lo hacen ya de manera mucho más automática, pero sin acordarse de por qué partieron con eso. Y estoy en ese trabajo de refrescar la memoria también. eh, y ahí, con lo que decía Pablo en algún momento, yo creo que un cambio que podría ser significativo, dijo él, mantener a los profesores en el tiempo. Eh, Uno trata de hacerlo. Yo en ese sentido, yo en mi trabajo, en mi trayectoria, estuve hartos años como jefe de UTP, como coordinador, y siempre, siempre de mi parte está el acompañar, el ayudar, el ir apoyándolo en las necesidades que uno va detectando, ¿cierto? Y hay todo un proceso de trabajo. eh, pero cuando uno ve que no hay intención, cuando uno ve que más allá del acompañamiento, de los acuerdos que no se van cumpliendo, de ignorar en algunos momentos también las sugerencias que da uno, porque finalmente uno llega a donde llega porque tiene años de trabajo, porque conoce también cómo se hacen las cosas. Pero cuando no está la intención de ir mejorando, uno lamentablemente tiene que ir sacando gente que no contribuye al proyecto, que no contribuye con lo que queremos hacer en la escuela. Entonces, uno no llega y saca gente azarosamente porque me cae bien o me cae mal. Puede haber gente que a lo mejor no congeniamos mucho, pero sí un buen profe, trabaja bien, hace que los estudiantes aprendan, hay desarrollo de habilidades, hay un compromiso pedagógico, uno los mantiene igual. Entonces, eso yo creo que es como bien difícil llegar a dejar gente así nomás. Creo que uno se va armando de equipos también que contribuyen y eso tiene que ver con crecer juntos como comunidad, porque ese es mi discurso en el fondo. Es tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que cambiar este proyecto, mejor. Y eso es parte de lo que todos tenemos que hacer. Si me quedé pegado. Eso, profe. No le escucho. Estás a muda, perdón. Muchas gracias, Oscar. Te preguntaba cómo se llama tu escuela. Mi escuela se llama Leonardo da Vinci. Ah, y ese, bueno, hay cortito, eso también fue un tema, porque cuando llegué a la escuela ¿Mm? le pregunto a un estudiante, ¿quién es Leonardo da Vinci? Y no tenía idea quién era Leonardo da Vinci. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí me junté con la profe de arte, le pedí que hiciéramos los números de la sala en otro colegio, nos dieron un espacio de maker space para trabajar en los letreros de la sala, pero cada sala le ¿Ya? asignamos un nombre de las obras de Da Vinci y Ya. mandamos a imprimir las obras y las pusimos en marcos. Entonces ahora cada sala tiene un nombre de las obras de Da Vinci y eso también ha generado aprendizaje y más pertenencia también. Y eso le gustó mucho a los niños, porque ahora saben quién es Da Vinci. Me parece maravilloso. Te felicito. ¿Quién Gracias. más quiere complementar lo que ha dicho Oscar, Daniel, Carolina, Marcelo, Fernando, con respecto a estas preguntas que les estaba haciendo? Francisco. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, pues, con Bueno, calor, mucho calor. hoy yo todo lo contrario, profe, con mucho, mucho frío. Sí, pues sí, así es sabido. Está un poco helado por esos lados. Sí, está heladito como mi corazón, está heladito, heladito, heladito. Chuta, pero ¿cómo? Hoy, profe, yo Fuerte. estaba escuchando atento a los colegas acá y bueno, hay varias, la verdad, citas que comparto. Entonces, para no ser muy redundante, frente a eso, sin embargo, creo que igual lo bueno de educación que siempre hay muchas perspectivas.
Incluso frente a una, Ujú. a un mismo, a una misma temática, siempre van a haber diferentes visiones porque estaba escuchando muy atento y, por ejemplo, muchas veces existe una desconexión entre lo que el equipo directivo cree que está haciendo frente a lo que los mismos profes estamos haciendo. Yo lo hablo desde mis dos roles, de profesor y de UTP. Porque, por ejemplo, yo dentro de mi rol de profe siempre le digo a mi UTP y a mi director que siempre le digo, ok, no, está todo súper bien, pero es porque si uno no dice que está bien, también hay, en las tomas de decisiones, también hay un tema emocional muchas veces, que si uno simpatiza o no simpatiza a un equipo directivo, y hay directores que no les gusta que uno sea crítico, que no les gusta que uno ponga en juicio quizá algún tipo de comentario o de opinión que ellos quieran dar, porque si uno los contradice, se toma mucho más personal. Por lo menos es la experiencia que me ha tocado en muchos colegios, que es un tema más allá de calificación o incluso de la idoneidad docente como tal, tiene que ver con temas más de perspectivas personales. Porque Ya. también se da en mi lado de UTP que la decisión no recae en mí, quien continúa en el colegio no, pero quienes fueron desvinculados no tuvo que ver por un tema de aprendizaje como tal, sino que tuvo que ver prácticamente porque eran personas que los consejos de profesores criticaban o enjuiciaban ciertas prácticas dentro del aula, ¿ya? Yo creo que también Mira. existe a veces esa desconexión en lo que realmente el equipo directivo también. Se habla de muchas veces, nosotros como equipo directivo mencionamos todo lo positivo que hemos hecho, pero tampoco existe una reflexión sincera o conversaciones pedagógicas como tal. De hecho, hablamos de los colegas como docentes, como que nosotros ya dejamos ser profe. Y en ese discurso también Claro. dejar que decir. Yo escucho a la directora que es profe, por ejemplo, y ella me habla, los profesores no hacen esto, pero yo también soy profe. Y no todos los profes tampoco cumplen ciertas características. Entonces creo que al Claro. final lo que falta, lo que yo sumaría frente a la pregunta que usted dice, un cambio concreto, sería realmente llevar hacia una honestidad en los discursos pedagógicos y que la escuela sea un espacio de discusión pedagógica como tal. Em, a veces cada área quiere lucirse por sobre otra, no se trabaja en equipo. Insisto, no puedo hablar más allá de las experiencias que yo he vivido como docente, ¿ya? Y frente a esta experiencia que han sido varias, profe, siempre se da lo mismo. A veces hay egos. Mm. Si la directora o el director siente que se opaca su ego, se deja de un lado el tema del aprendizaje. Convivencia escolar, en los colegios a veces dicen, no, eso no me corresponde a mí, le corresponde, por ejemplo, inspectoría, como que si fuera a otro lado, Mm. ¿ya? O UTP, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a tal cosa, o a mí no me corresponde esto, le corresponde al profe jefe. Yo creo que falta realmente una unificación en este concepto de escuela, que nosotros no somos la prioridad. Y no lo digo bajo un discurso. Yo soy de los que cree que la prioridad son los estudiantes. ¿Ya? Sigo Ujú. ejerciendo. Yo tengo un cargo directivo y me niego a no estar dentro del aula, por ejemplo. A pesar que sé que es una demanda mayor, pero la verdad, profe, otra cosa es estando en la sala. Porque, insisto, como directivo vemos las cosas fuera, pero estando en la sala uno entiende por qué la profesora no tiene, entre comillas, dominio de curso, por ejemplo. Uno estando en la sala entiende por qué no podemos hacer adecuaciones curriculares. Estando en la sala entiendo también por qué uno termina agotadísimo después de una reunión de apoderados. Yo creo que a veces eso nos falta. Creo que hay una desconexión entre lo que los equipos directivos quieran realmente con lo que está pasando en la realidad. Eso. Entonces, frente a la pregunta, yo creo que el equipo directivo tiene que estar involucrado con la verdad y la honestidad, pero estando ahí, acompañando, no en el discurso, acompañando en la sala, acompañando en una entrevista, acompañando en situaciones complejas, y eso. Esa es mi versión, profe. Gracias, Francisco. Dijiste cosas bien interesantes. Eh, de partida no debiese suceder eso de que no pueda haber confianza en decirse las cosas o en dar una crítica. Se supone que yo creo que ahí es donde falta esta noción de ser más profesionales en lo que hacemos. Eh,
Yo tengo clarísimo que muchas veces cuando una directora o un director tienen que desvincular a alguien, que en general no lo deciden solos, también está el sostenedor de por medio, las personas que son desvinculadas, aunque haya motivos, se van a enojar y se van a enojar para siempre. Y eso también tiene que ver con un tema de profesionalismo que yo creo que todavía nos falta mucho por desarrollar. Por otro lado, está bien, yo sé que lo ideal sería que los directivos o los directivos docentes estén en la sala de clases, pero no siempre se puede. Y el hecho de que no siempre se pueda, por distintas razones, no significa que sea un malo directora o un mal director por no estar en la sala de clase. Se supone que si son docentes y se involucran con lo que hacen sus profesores, no debería haber problema mayor en que no siempre estén en la sala de clase. Te felicito por estar, en tu caso, pero no siempre se puede cuando se tiene cargos directivos porque hay una alta carga administrativa en nuestro país para los cargos directivos. Lo digo con conocimiento de causa, porque fui directora de colegio también y también fui jefa UTP, y a veces no se puede, aunque uno quiera. Por eso te felicito por hacerlo. Carlos, te tengo con la mano levantada. Hola, profe. Hola, compañeros. Buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, respecto al tipo de liderazgo que se debe, ojalá, ejercer, bueno, justamente un liderazgo pedagógico, ¿cierto? Centrado en lo pedagógico, pero tal cual como dice usted, eh, los tiempos son complejos, depende de la función que uno cumpla, ¿cierto?, dentro de la escuela. Eh, Mm. yo el año pasado, por ejemplo, era inspector general en una escuela que trabajé hasta por casi toda mi vida. De hecho, partí como profe en esa escuela y terminé como inspector general antes de cambiarme actualmente a la escuela de hoy. Eh, y como inspector general, tiempo justamente para acompañar clases bien bajito o poco. Y no porque a uno no le interese. De hecho, mi especialización, mi magíster fue justamente en currículum y evaluación, más que en liderazgo, más que en gestión y liderazgo, porque entendía que hoy día la nueva política pública en realidad necesita líderes pedagógicos más que líderes administrativos. Ya porque finalmente en los magíster en gestión igual pasan como contenido algo de lo administrativo que es lo mínimo y realmente en realidad lo que uno aprende en los magíster, el liderazgo, eh, a lo que se aplica finalmente cuando uno ejerce el cargo, no sé si es tan ajustado. No así lo que es el magíster en currículum y evaluación, que creo que es súper clave. Eh, pero me costaba mucho, porque como dice usted, son muchas cosas al día. O sea, yo creo que, y ahora como director, el 99.9% periódico del tiempo lo destino al baño, al baño de la escuela. Qué increíble, ¿cierto? Finalmente estudiar tantos años para que el baño está tapado, que le faltó la tapa, que se cayó la puerta, que no hay confort, que no es esto, que lo otro. Entonces, eh, es complejo. Respecto a lo que decía el colega, a la desconexión entre el directivo y la sala de clase, no tampoco siempre es así. También existe una desconexión entre el colega y el directivo. Lo he dicho de un principio, este concepto de bandos, como dos bandos distintos, el equipo directivo y el equipo docente de aula, es horrible, porque pasa para todos lados, ¿ah? eh, no es solamente uno pensaría, bueno, por eso también se crea después la ley Karim, ¿cierto? Porque uno pensaría que solamente estos malos tratos, malas prácticas son verticales. No, también son horizontales y también son verticales ascendentes. No siempre viene desde una jefatura hacia, comillas, un cargo de menor grado dentro de la escuela. También hay mucho maltrato del equipo docente a los equipos directivos. Por algo también se dice que lamentablemente el equipo directivo o el ser directivo es un cargo súper solitario. Se le olvida a los colegas que uno también es colega, se le olvida al colegio de profesores que uno sigue siendo profesor, se le olvida al sistema de evaluación que uno sigue siendo profesor y no se puede evaluar y no puede ascender más en la carrera tampoco docente. O sea, se le olvida todo el punto. Entonces, hoy día como que de hecho tanto económicamente como que laboralmente, ser directivo no es tan atractivo, es mucho más atractivo ser docente. Por ejemplo, un docente experto 2, por ejemplo, en la carrera docente con, no sé, 8 o 10 bienios, su sueldo es más alto que un director, por ejemplo, con tramo avanzado, con la misma cantidad de bienios y con un nivel de responsabilidad administrativa mucho menor.
Porque claro, es cierto, uno como docente de aula se puede equivocar hartas veces, cuando uno es titular, ¿cierto? Se puede equivocar hartas veces, pero mientras no sea una equivocación garrafal, ¿cierto? Que implique un sumario o algo así, uno va a estar por siempre en su cargo docente. Basta un error del director, que incluso puede ser no de él, pero como tiene la responsabilidad administrativa de la escuela, para perder su puesto por 5 años bajo un sumario administrativo. Entonces, no es atractivo. Ahora, por eso es que justamente esta justicia educativa tiene que avanzar primero a eliminar esa brecha que no somos docentes de primera, ni segunda, ni tercera categoría. Seguimos siendo docentes igual y yo ahora soy director subrogante, así que tampoco puedo estar este año, puedo estar 6 meses, puedo estar, es más volátil aún incluso. Eh, pero, por ejemplo, es importante el tema de esta justicia educativa también hacia la labor docente y a la labor directiva también. Yo lo he repetido muchas veces acá en el curso, a veces se nos olvida que estamos haciendo un curso que es para ejercer liderazgo, de ojalá directivo en la escuela, y así dice de hecho nuestra beca que después tenemos que postular a concursos públicos. Pero estamos con ese sesgo del directivo enemigo, y el directivo no es enemigo, es un cargo, como les digo, transitorio en la vida, ya sea por alta dirección pública o sea subrogante. Hoy estoy en función directiva, pero no dejo de ser docente. Estoy en una función distinta y con una responsabilidad distinta. Entonces, estos directivos también sí también tienen que hacer un cambio y convertirse en líderes pedagógicos. Como dijo el colega, hablar de pedagogía y dejar de hablar del baño, de la luz, de la tapa, de la completada, de esto, no. Dediquémonos a hablar de pedagogía. Muchas gracias, Carlos, por tu experiencia y tus comentarios que son bastante importantes para reflexionar sobre esto. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión respecto a lo que comentaron sus compañeros? Christopher. Hola, profesora, buenas tardes. Hola a todas y a todos. Bueno, me hace mucho sentido el- la situación de que tenemos que reconocer que tenemos que llevar un liderazgo pedagógico y también convocar, involucrar y ser agentes movilizadores dentro de un establecimiento. En mi, en mi, profe- en mi rol, por ejemplo, yo he sido dirigente gremial, soy profesor de aula y también trabajé en un departamento de educación. Pude haber llegado a la dirección de un departamento, no lo quise, pero volví a trabajar al liceo, donde estoy actualmente. Entonces es importante también hacer esa autocrítica por parte del liderazgo que muchas veces se ejerce, porque me pasó que, claro, se habla de bandos y todo, y Francisco lo recalcaba muy bien con las situaciones que suceden, porque yo llegué a, por ejemplo, a revisar estas nóminas, porque tuve que trabajar en dotación docente, donde el director solicitaba el cambio, la no renovación y hasta la desvinculación de algunos colegas, y esos documentos carecían de evaluación, de trabajo en conjunto, y solamente decían que era porque no se adaptaba al lenguaje de la escuela, no se adaptaba a la cultura de la escuela. Entonces, era muy penoso ver a directores que cuando uno conversaba con ellos tenían esa postura con su equipo. Y les mentían a los profesores cuando les decían, no, es que yo no te pedí, fue el Departamento de Educación que solicitó tu cambio. Cuando estaban las actas firmadas por ellos. Entonces, es complejo porque falta hasta la transparencia y hasta la moral como uno como docente. A mí me dolió mucho leer y directores que se supone que estaban por alta dirección pública, un sector municipal, que tenían esa mirada y esa forma de trabajar con las personas. Entonces muchas veces la destinación de horas o el trabajo era para el amigo o la amiga que estaba más cercana a ti y tenían ese tipo de liderazgo, de recompensa, de... Entonces fue súper triste para mí después verlo desde la otra vereda, que ahora soy profesor de aula y además tengo un rol de dirigencia en mi comuna de que tengan esas diferentes caras, ¿ya? Esa hipocresía de la gente me molestó. Entonces, por eso que también me hace mucho sentido lo que han comentado algunos compañeros, con que uno tiene que ser transparente y tiene que ser moral y éticamente correcto. Eso yo quería aportar, profesor.
Gracias, Christopher. ¿Alguien más que quiera comentar las preguntas o lo que han comentado sus compañeros y compañeras? ¿No? Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus reflexiones. Yo voy tomando nota de todo lo que ustedes dicen, porque en cada momento de la vida profesional uno aprende. Cuando uno hace clases también aprende de lo que ustedes dicen. Me imagino que ustedes cuando hacen clases también aprenden de sus estudiantes. Eh, ¿Podemos cometer errores? Sí, pero la idea de formarnos y mantenernos actualizados y tener estos espacios de reflexión ayudan a que minimicemos esos errores. Como dicen, errar es humano, pero claro, hay que tratar de siempre ser mejores en todo sentido, un poco en la línea de lo que decía Christopher, de lo que decía Francisco también, y bueno, sus compañeras y compañeros. Como les decía en un inicio, esta sesión era para, bueno, es la sesión final de cierre, donde ustedes tienen este espacio para que puedan terminar su actividad sumativa del módulo. Ya hemos hecho toda la síntesis reflexiva respecto a lo que vimos en la sesión anterior. También hicimos una síntesis de los principales conceptos que hemos abordado durante estas semanas. Yo les he ido dejando material complementario en la plataforma. Hoy día les voy a volver a dejar más material complementario. Yo sé que quizás no van a poder leerlo todo ahora, pero en la medida que puedan, háganlo. Y también ustedes busquen, profundicen y mantengan esa impronta de querer saber más, de querer hacer las cosas mejor. Como les decía, todos nos podemos equivocar y cometer errores, pero la idea es seguir avanzando, reconocer los errores y, digamos, seguir aportando desde nuestros distintos espacios, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a las salas. Ahí, Alejandro, te pido por favor que me ayudes a formar las salas. La idea es que cada uno se vaya a la sala a la que habitualmente se va para realizar su trabajo. Yo voy a estar pasando sala por sala, resolviendo dudas, preguntas o lo que necesiten, digamos. Si alguien necesita que vaya a alguna sala mientras estoy en otra, me puede avisar. Y vamos a tener, se supone que tenemos calendarizado y programado que vamos a estar hasta las 6:30. Bien, miré el horario de Chile, no me equivoqué. Ya hasta las 6:30. Eh, pero eventualmente si llegando a las 6 ustedes creen que están, digamos, listos, podríamos cerrar la sesión ahí, solamente si ustedes lo necesitan. Eso, entonces, Alejandro, te pido por favor que puedas armar las salas para que trabajemos en nuestra última sesión. Alejandro dice que las salas están listas, así que pueden ustedes trasladarse mágicamente, gracias a los superpoderes de la Internet, a sus espacios de trabajo protegidos, donde vamos a terminar nuestro diseño de propuesta para potenciar el liderazgo pedagógico en la comunidad educativa y yo voy a estar pasando por las salas para resolver dudas, preguntas, comentarios, reclamos, lo que deseen, lo que necesiten, ¿ya? Así que ahí nos vemos. Profesora, ¿le puedo comentar algo? Por supuesto, yo tengo algo Sí, pendiente con usted, ¿por qué? ¿o no? A ver, dígame. Trabajo. Es que ayer, lo que pasa es que me costó conseguir, no sé por qué, no teníamos su correo. Traté de buscar Ya, la pero yo se los presentación. di. ¿Ya? Es que no sé, no sé si no estuve en la primera clase, no sé. Pero la cosa es que no tenía su correo y lo pedí a la UDP y se demoraron en enviármelo y me lo enviaron ayer en Sí, la mañana. perfecto. Y, y le compartimos, no descargué el trabajo para enviárselo como adjunto, sino que le compartí el archivo y no sé si Me, tuvo acceso. me llegó.
Me llegó, Ya, pero no lo he mirado aún. Entonces lo voy a mirar mm, ahora mismo, ¿ya? ya, ya. Entonces nosotros Esa, igual esa es vamos a la trabajar realidad. con el grupo de nosotros porque vamos a socializar para que usted pueda entrar después al grupo y nos pueda dar algún feedback. Perfecto, ningún Ya, problema. Por eso te decía que te gracias. debía algo, yo lo sabía. Ya, Ya. gracias. Bueno. Ya vamos a entrar. Francisco, dígame. Hola, Alejandro, profe. Oye, profe, no quiero quedar como patero, pero antes que nos vayamos a la sala, quiero, porque ahora hay menos, por eso no más quiero decirlo, pero se agradece harto el módulo. La verdad ha sido de súper significativo en estas clases las sesiones, sobre todo el haber compartido con otros colegas, por ejemplo. Estábamos nosotros muy ensimismados en nuestro grupo y tener ujú. diferentes visiones se agradece harto. Así que eso, quería pasar antes de pasar a mi grupo. Darle las gracias por la, la forma de aplicarlo y bueno, vamos a ver si alguna vez la replicamos con otros colegas. Ya. Estimadas y estimados presentes aún, em, yo creo que, de acuerdo a lo que he conversado con ustedes en cada una de las salas, estamos prácticamente todos listos para hacer la entrega. Los felicito por el trabajo que han hecho. Quiero saber si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta general que les pueda servir a todos, o algún comentario que quieran realizar. Profe, yo solamente quería saber si el trabajo, bueno, se puede subir hasta como las 12 de la noche, creo, ¿no? ¿Hay algún tiempo? ¿Le sabe usted? No lo tengo claro, pero me imagino que es antes de que sea las 12 de la noche. Habitualmente las Ya, plataformas funcionan así, hasta las sí, sí, 23:59. ya. Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada, cualquier problema que tengan con la subida, me mandan un correo, me avisan. Le pueden escribir a sus tutores también en caso de cualquier problema. ¿Ya? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra consulta? ¿No? ¿No hay dudas en consultas? Hablen ahora o callen para siempre. Ya, chiquillo, entonces no los voy a importunar más con mi presencia, solo decirles que ha sido un gusto, un placer escucharlos, conversar con ustedes, aprender de ustedes. Espero que sigan en contacto entre ustedes también. Es bueno formar redes, comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Y ahí les voy a dejar pasado un correo con algunas cosas y voy a dejar subir el material en la plataforma con los extras de siempre, tanto en la presentación como en la carpeta. Y cualquier duda, cualquier consulta me escriben, ya con toda confianza. Así que eso, muchísimas gracias por todo, por su participación, por su presencia. Espero que les vaya muy bien en los próximos módulos, que sean mucho más entretenidos y mejores que este, para que se vayan muy contentos cuando terminen el diplomado. Y, y espero tener buenas noticias de ustedes en el futuro, cuando estén todos dirigiendo colegios y haciendo que las cosas sucedan de mejor manera en este país tan bonito llamado Chile. En este país Gracias, donde no estoy profe. ahora. Gracias, 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 profe. A usted profe. también, gracias. Muchas gracias, A profe. ustedes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Que esté muy bien, Carlos, profesora. Muchas gracias por todo. Usted a también, ti, profe. Francisco, Nos vemos, profe. Chao, chao. nos vemos. Carlos, ¿levantaste la mano?
Sí, profe, muchas gracias, la verdad, gracias por el módulo, estuvo muy bueno este módulo, interesante. Eh, Hablar por fin de gestión y liderazgo fue genial, así que muchas gracias por todo lo que compartió con nosotros, el material también, y sobre todo por compartir su experiencia también y que le vaya muy bien en su doctorado en España. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.